Bienvenidos a todos. Estoy bastante emocionado porque este es el primer café profesional, una idea que se me ocurrió para aportar con conocimientos y experiencias del invitado. La idea básicamente nace a partir de una intención mía de poder compartir otras experiencias en los conocimientos de nuestros colegas, ¿ya? Y aportar con contenido a ellos. De esa manera se me ocurrió darle el nombre de Café Profesional, básicamente porque en el transcurso de mi experiencia, de mi vida, he podido ir reuniéndome con algunos colegas en terreno y siempre con un café. Bueno, aparte que el café es una pasión mía, me encanta el café, por lo tanto, cuando estas reuniones se desarrollaron de manera terrenal con ellos, se me vino a la mente, somos profesionales, estábamos compartiendo un café, entonces, café profesional, así se llama este programa, ¿ya? El objetivo de este programa es interactuar con él o los invitados. La idea es que a futuro pueda tener la gran oportunidad de ir incorporando a nuevos invitados. Existen ya tres programas que próximamente se van a desarrollar. Yo voy a ir informando de eso, ¿ya? Y bueno, la idea central de todo esto es que nuestro invitado, en este caso Pablo Herrera, nos lleve a un viaje a través de su experiencia. Respecto propiamente tal de la gestión de prevención de riesgo en Chile. Y en un tema específico, en un tema particular, ¿ya? Les presento un poco hoy a Pablo Herrera. Pablo Herrera, me gustaría que tú te pudieras presentar, independiente de que sale la descripción un poco resumida de ti, así que te cedo la palabra, Pablo Herrera. Hola colegas, buenas tardes. Así como decía Pedro, qué bueno que se generen esta instancia para conversar de temas de seguridad. Bueno, mira, yo debo tener en el rubro aproximadamente como 23, 24 años de experiencia trabajando siempre en el área de grúas. Desde que era como se dice por ahí, un novillo, ¿cierto? Partí en camiones pluma, grúas móviles, grúa horquilla. Yo soy ingeniero civil mecánico. Estudié tanto en la Universidad Santa María como en la Católica de acá de Valparaíso, de la quinta región. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Ingeniería y actualmente hago clases de elementos de máquina en la Universidad Federico Santa María. Pero más que enseñar a los chicos en el área de mantenimiento, enseñamos muchos temas igual pasamos hartos temas de grúa, pero enfocado en el tema de diseño, soldaduras, factores de seguridad, cálculo, fatiga, etcétera, etcétera. Y en este avanzar, bueno, siempre estudiando. He ido a estudiar al extranjero para sacar acreditaciones relacionadas como inspector de grúas móviles, por la NACB, 6CB, algunos estudios en Alemania, en Liebherr, Manitowoc, Brasil. Y bueno, me he desempeñado en varios países de Latinoamérica, Colombia casi un año y medio, Perú, Bolivia, Panamá, Argentina. Bueno, y como ustedes ahí se los menciono, bien aporreado, bien carreteado en estos temas. Y siempre en el mismo área, en el área de grúa y izaje, y agradecido de que Pedro genere esta instancia, porque así uno puede a lo mejor aportar con un granito, y quién dice que con ese granito poder disminuir lo que es la variabilidad operacional o los potenciales de riesgo en las faenas que todos estamos expuestos. Y asumo que si hoy día ustedes se presentaron acá, es porque algo de izaje o temas de carga o elevación de carga les toca realizar en bueno, a nivel latinoamericano, de los diferentes países que hoy día están presentes acá. Súper. Pablo, súper, disculpa que te interrumpa. Bueno, bastante experiencia tiene Pablo y es una de las razones por la cual quise
fuera mi primer invitado, debido al amplio conocimiento que tiene, ¿ya? Con Pablo vamos a interiorizarnos en el mundo de las maniobras de izaje en Chile, ¿ya? Cabe destacar que justamente en los últimos 3 o 4 años en Chile hemos tenido y muchos hemos sabido, ¿cierto?, de algunas ocurrencias de accidentes relacionadas con las maniobras de izaje, ¿ya? Y de eso se trata lo que vamos a comenzar a ver ahora, ¿ya? Voy a comenzar a interactuar con Pablo, ¿ya? La idea es que en base a algunas preguntas que yo vaya desarrollando, Pablo vaya dando a conocer lo que él sabe, ¿ya? Entonces, en función de lo anterior, uno de los casos más llamativos que tuvimos fue el que ocurrió en Mantos Verdes, ¿cierto?, con la empresa Echeverría Izquierdo, ¿ya? Precisamente esa ocurrencia de accidente arrojó distintas opciones de las causas o fallas que pudieron haber ocasionado esa situación. Una de las cosas más interesantes fue que justamente la carga que la grúa estaba izando, ¿cierto? Nos pudimos percatar que había un trabajador en la carga. Entonces, bueno, ese es un caso actual, ¿ya? Entonces, Pablo, yo quiero que tú nos cuentes a todos qué consideras tú en este sentido, qué pasó, cuáles fueron las posibles causas o cuáles son lo que ocurre, ¿cierto?, en las maniobras de izaje, que son un montón de situaciones que provocan estos accidentes. Y mira, Pedro, yo creo que varios van a compartir este tema. De hecho, hay alumnos aquí en el grupo o colegas de trabajo que interactuamos a diario con estos temas. Mira, yo en ocasiones me toca hacer auditorías en diferentes tipos de proyectos, marítimo, industrial, la zona eólica. De hecho, hay varios colegas del área de eólico en este momento. ¿Y por qué hacemos esta auditoría? Que son pregunta-respuesta. Y es para observar el nivel de competencia técnica que tienen nuestros trabajadores, tanto del área operativa, supervisión, o, ¿cómo se llama?, o rigger, o personal que están netamente en terreno. Y en ocasiones observamos deficiencias técnicas de los chicos, de los diferentes colaboradores, tanto a nivel normativo, en los planes de izaje, unas cosas tan básicas como las señales de mano. No sé, unas señales que en realidad que nunca se han visto, que en ocasiones... Omitir más, perfecto, ya. Continuemos. Entonces, justamente el caso que planteó Héctor y la último que indicó Pablo es que hay falencias, ¿cierto?, también en las normas, ¿ya? En Chile existen 4 normas y 2 decretos, ¿cierto? La NSH 2422, la NSH 2431, la NSH 2437 y la NSH 2438. Todas están asociadas, ¿cierto?, al proceso en sí, de manera general, en izaje, ¿ya? Y los decretos que son los que están encargados, ¿cierto?, de darle mayor validez a estas normas chilenas. Ahora bien, yo sé que Pablo, cuando hace sus capacitaciones, las desarrolla, ¿cierto?, con normativa internacional también. En el caso de ASME o, ¿cierto?, o ANSI o UNE, etcétera, etcétera. Y en estos sentidos, Pablo, ¿qué diferencia existe entre las normas chilenas y las normas internacionales? ¿En qué nos afectan en términos de estos problemas? Mira, lo que pasa es que las normas que tú hablas, las NSH, aplican solamente a grúa torre. Claro, uno podría sacar algunas buenas prácticas para aplicarlo a otros tipos de equipos, pero ¿cómo se llama? Es exclusiva para temas de grúas torre.
Ahora, hay ciertos decretos nacionales que ustedes los podrían descargar gratuito acá en Chile, que son los decretos supremos, y a lo mejor a los compañeros del extranjero los podrían utilizar como buenas prácticas. Por ejemplo, el decreto supremo, el 655, si tú pones en el PDF buscar grúas, hace una serie de alusiones al tema de grúas en ese decreto. Incluso, muchas veces los colegas los colegas del área de seguridad me dicen, oye, pero Pablo, ¿y cada cuánto tiempo se deben inspeccionar los equipos? El solo hecho de googlear ese decreto nacional chileno te dice que los equipos y accesorios deberían ser examinados una vez al año. Pero, nuevamente, con esto te quiero decir que tenemos decretos nacionales y normas nacionales, pero hay unas que son muy exclusivas y otras que son muy genéricas. Ahora, los decretos, el otro decreto que incorpora temas de grúa, el decreto supremo, el minero, que establece varias cosas relacionadas sobre el tema de las grúas. Pero frente a la generalidad, uno salta al internacional. Y en el internacional, el tema es que empezamos a abocarnos específicamente en tipos de grúa. Por ejemplo, por decirte algo, grúa móvil, ASME 30.5, grúa camión pluma o grúa articulada, ASME 30.22. Entonces, cada una de estas normativas establecen, podríamos decir, los patrones, bajo el concepto del cual el fabricante debería diseñar, por ejemplo, una máquina. ¿Qué tipo de extintor tiene que tener? Factores de seguridad, ¿cómo se llama? ¿Qué instrumentos debe tener? Sistemas delimitadores. Es decir, te establece las reglas claras, incluso al nivel de inspección y mantenimiento que debiesen tener. Y claramente estas normas internacionales son mucho más robustas que el decreto que nosotros vamos a tener o que el decreto nacional chileno o incluso las normas chilenas que especifican un solo tipo de grúa. Es más, nosotros acá en Chile y en Latinoamérica somos, ¿cómo se llama? O seguimos, de hecho, los protocolos americanos, los USA, ¿cierto? Y generalmente los americanos te dicen, o OSHA, que es la ley federal de Estados Unidos, que para nosotros es un lineamiento, te dice que los operadores deben, por ejemplo, calificarse en el tipo de grúa que van a operar. ¿Y qué tenemos en Chile? O que también tenemos en Latinoamérica, operador de 300 toneladas. Oye, y el operador tiene un carnet para operar cualquier tipo de grúa de 300 toneladas y eso está errado. ¿Por qué? Porque está la grúa de 300 toneladas, por ejemplo, grúas móviles. Manitowoc, Liebherr, Tadano, XCMG, Sumleon, Terex, y si tú te subes a esas grúas, los sistemas operativos son completamente diferentes. Entonces, un operador es típico que yo veo en ocasiones en las carpetas de arranque. Oye, el operador es como polifuncional para todo ese tonelaje. Y no es tan así. No es tan así, porque los sistemas operativos cambian. Y después tenemos los otros estándares, Pedro, que son los europeos. Igual a veces nosotros los ocupamos, porque lo que no te cubre el tema europeo, el nacional, uno a veces busca ciertas cláusulas en el extranjero. Por ejemplo, este fin de semana estábamos inspeccionando grúas Torres en Concepción, inspeccionando y certificando equipos. Y los equipos no tenían placa de identificación, pero la normativa nacional chilena no te dice nada de una plaquita de identificación, ni tampoco te lo sale en la norma ASME, no lo he encontrado. Pero sí las normativas europeas, por ejemplo las EN 13000, dicen que es obligación que el equipo tenga placa de identificación. Entonces, a lo mejor una cosa tan pequeña como esa, ustedes me pueden decir, pero Pablo, qué exagerado eres para atacar el tema operacional por una placa. Lo que pasa es que en ocasiones, si el equipo no tiene placa, el papel aguanta mucho, entonces se intercambian componentes, tramos, celosía, no sé. Y al final eso puede generar un potencial de riesgo, como lo hemos detectado en algunas faenas, producto de esta práctica, ¿cómo se llama?, inadecuada. Claro. Ahora, pero bueno, acabamos de detectar en base a tu experiencia que hay cierta falencia, ¿cierto?, en la normativa. Uh-huh. Y eso significa que lamentablemente, bueno, cada país por sí mismo tiene sus reglas, sus leyes, etcétera, etcétera. Ahora, en Chile, en términos de responsabilidad civil y penal, ¿cierto?, cuando ocurre un accidente, la documentación o la evidencia lo que busca es que nosotros, los asesores, las líneas de mando,
y las empresas cumplen con la normativa chilena. Y ahí, obviamente, todo lo que tengamos que desarrollar en términos de gestión para controlar y prevenir tiene que estar de alguna manera ligado a la norma chilena, en el fondo. Porque, por ejemplo, sabemos que cuando ocurre un accidente, la investigación más válida para un juez en Chile va a ser siempre el árbol de causa, ¿ya? Siempre va a ser ese. Ese va a ser la única investigación válida para ello. Entonces, curiosamente, tenemos este conflicto con las normativas, como lo has planteado tú, ¿cierto? Que una dice una cosa, que la otra es otra, y en el fondo el operador, ¿cierto? Va a ir en función de lo que, entre comillas, puede estar capacitado ya acreditado, en el fondo. ¿Ya? Entonces, pero pensemos positivo, vamos a pensar positivo. Entonces, sabemos que de alguna manera todos, la línea de mando, las empresas, de alguna manera en su gestión de aplicar los controles de prevención, intentan cumplir esta normativa. Pensémoslo de esa manera, o sea, cuando van a generar una maniobra de izaje, los asesores, ¿cierto? El supervisor, etcétera, etcétera, va a cumplir con lo que se le pide, un procedimiento, un plan de izaje, ¿cierto? Va a generar una ST o un checklist, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que falla? ¿El conocimiento o la aplicación de estos controles? ¿Qué opinas tú al respecto? Lo que pasa que yo creo que varios van a compartir también esto, el número de variables es tremendo. Pues, ¿cómo controlas tantas variables? En la universidad a nadie le enseñan izaje, salvo cálculo de vectores, o en los institutos, vectores, física, centros de gravedad, puede ser ubicación, pero en realidad ver las tablas de carga, plan de izaje, de hecho, mira, muchos hablan de plan rigging y plan lift y son dos cosas diferentes. O tipos de grúa o la eslinga, criterios de rechazo, es decir, la cantidad de variables es que, Pedro, es tanto que al final y al cabo, ¿cómo tú logras formar un profesional que controle todas esas cosas? Yo sé que a veces el área de seguridad o los HSEC dicen, pero Pablo, ¿cómo lo hacemos? Simplemente los HSEC a lo mejor ¿cómo se llama? Pueden ser un faro dentro de la organización para detectar las variabilidades potenciales que se detecten. Pero nuestros trabajadores, el operador y el rigger también son parte integrante importante en la detección de estas variabilidades. Pero aquí viene el otro problema. Cursos de operador de 4 horas, 5 horas, 8 horas, siendo que, por ejemplo, mira, no recuerdo bien las licencias, pero por ejemplo, mira, en Europa está la licencia A y B, creo, una de las dos. Creo que para obtener la B, tú tienes que haber pasado, demostrado, no sé, 130 horas de operación. Y para obtener a la otra licencia, tenés que volver a cruzar ese mismo número de horas. Es decir, eso está catastrado de una u otra forma. O en el tema europeo, por ejemplo, si tú estás dentro del círculo europeo de la comunidad, a lo mejor tú podrías operar una grúa en Portugal y en España y no va a haber mucho problema porque ellos tienen una C y una E, que es la certificación europea, pero está todo trazable, existe trazabilidad. Pero hoy día, ¿cómo lo hacemos a nivel latinoamericano? Es decir, tendríamos que avanzar mucho. Hoy día, por ejemplo, tú, no sé, inspeccionas un equipo en la zona norte y detecta una falencia y ese mismo proveedor, un tramo golpeado, por ejemplo, te lo saca de la zona norte, pasas la certificación, pero ese mismo tramo lo mandan a la zona sur de Chile, donde en ocasiones he observado que los niveles de exigencia son menores, por lo tanto, se ocupa ya, pero en el norte, donde es zona minero, no le permiten ocupar ese tramo dañado. Entonces, también hay muchos criterios, demasiados criterios. He estado en inspecciones y certificaciones donde viene una persona X que en su vida se ha subido a una LR, por ejemplo. ¿Y cómo tiene las competencias para poder inspeccionar ese equipo? Y ustedes a lo mejor me van a decir, oye, pero Pablo, a lo mejor necesita un título académico. Mira, la norma dice competencias técnicas.
ni siquiera está diciendo que tenga un título universitario grande, está diciendo que la persona de alguna u otra forma tenga una acreditación, un estudio en los equipos que va a inspeccionar. Hay veces de ciertos lugares que me mandan los currículum de las personas y sale, por ejemplo, no sé, por decirte algo, operador de retroexcavadora, de bulldozer, de grúa horquilla, y el hombre sí tiene conocimientos técnicos, pero en el equipo que va a inspeccionar nunca lo ha visto. Cambia. Y se generan esas desviaciones. Por lo tanto, mira, hemos pasado de la inspección, de las normativas, es decir, ¿cómo logramos centrar tanto concepto para poder controlar un equipo? Imagínate el operador arriba de la máquina tiene que estar preocupado de una grúa móvil, del viento, de los códigos de error, de la eslinga, ángulos, mira, son en grúas móviles, si no me equivoco, son 22 señales de mano, 22 señales de mano, la batería para la radio, el viento, ubicación, centro de gravedad, línea de fuego, embalizado, ángulo máximo, ángulo mínimo, offset. Oye, es por eso que hoy día los operadores, yo no sé si ustedes lo tienen claro, pero en Chile comenzaron a hacerle la batería de los supervisores, tanto desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? La misma batería, porque la cantidad de decisiones o responsabilidad que tiene que tomar el hombre frente a izajes críticos es tremendo. Entonces, más encima ahí tenemos otro tema, que es el tema de salud, psicológico, es decir, cómo tenemos, o otros temas que también me ha tocado abordar, que en el segmento donde hay mucho ingreso de dinero, en ciertos segmentos operacionales, hemos tenido problemas de droga en ese segmento. Entonces, más encima tenemos que controlar esa situación. No es fácil, Pedro, es complicado. Es curioso porque en el fondo, en este dibujo que mencionaste de que hay operadores que están calificados para una cierta máquina, pero nunca se han subido a otro modelo, ¿cierto? Pero lo hacen igual en el fondo, ¿no? Es que lo hacen porque no quieren entrar en conflicto. Mira, les voy a contar anécdotas que me pasan. Yo llego a inspeccionar. Mira, yo llego a inspeccionar. Lo hace cuando tú dices no quiere entrar en conflicto, es que, entre comillas, no quieren perder el trabajo. En el fondo, no cuenta que no la conoce. Dice que la conoce, pero no. O dice que no, que la conoce, o sea, que la conoce más o menos, pero para no entrar en conflicto con cierta jefatura, los chicos le dan nomás. Claro. Mira, darte un solo ejemplo. Yo he ido a inspecciones, tengo el operador del turno día y el operador del turno noche. Mira, aquí hay varios chicos, colegas que son del área de grúas telescópicas que están en este momento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Maritza, ¿cierto? Romualdo, ¿cierto? En términos general, a veces yo llego y audito al operador de la mañana y le pregunto, oye, ¿qué pasa si se queda con la pluma afuera? ¿Cómo la recoge? Y el chico te explica el procedimiento para recoger pluma, que es un código A, B, C, joystick izquierdo, hombre muerto. Y en la noche le hacen la misma pregunta del protocolo de telescopado de emergencia, ¿cierto? Para retraer al operador de la noche y te dice, es que sabe que yo soy de una DEMAC, no pertenezco a esta grúa. Pero ¿y cómo? Si usted está calificado, sí, pero es que a mí yo igual opero la de 300, pero es de otra marca. Y ahí tú te das cuenta las variabilidades que se generan. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los vehículos son similares, pero los sistemas de mando o las botoneras en ocasiones varían entre modelo y modelo. A lo mejor no es tan severo en un vehículo, pero en una grúa donde tú estás izando 200 toneladas, 300 toneladas, esto llega a ser crítico. Y el viejo sí tiene que saber los botones que tiene que apretar. Claro. Ahora, eso igual está asociado como a las habilidades propiamente tal del operador, ¿ah? Sí. Entonces, claro, ahí tenemos lo que tú llamas errores operacionales, ¿cierto? Uh-huh. Que aparentemente dentro de tu experiencia y por lo que yo conozco de ti, es lo que más apuntas como la causa, entre comillas, a estos accidentes, los errores operacionales en el fondo. Lo que pasa es que los operadores se enojan cuando yo menciono este tema, dicen, no, pero toda la culpa no la tenemos nosotros. Pero la estadística, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción sacó una estadística de temas operacionales en grúas torres. Mira, y ellos hablaban, voy a tirar las cifras aproximadas, habla de problemas operacionales del operador, por ejemplo, un 25%, del operador más rigger, 24%, también otro 25%, ahí ya tenéis 50%, más otros temas de carga suelta o estiva, creo que son otro 20%, y ya tienes 70%.
Mira, ahí habría que ver la estadística específicamente la Cámara Chilena de la Construcción asociado al tema de grúas torres, ¿cierto? Y ya estoy sobre el 70% a donde hablan de problemas operacionales. Entonces, fíjate que en el extranjero, y esto no es denigrar al rubro, pero es que es totalmente diferente, ojalá pudiéramos llegar, pero en ocasiones cuando a mí me ha tocado estar en Holanda, por ejemplo, en Alemania, en Islandia, muchas veces el operador que llega ahí, el viejo se ha formado toda su vida ahí o tiene título técnico o incluso hay algunos viejos que son ingenieros. Pero yo acá también he tenido el problema en Chile. Una vez hice un ¿cómo se llama? Un convenio con un instituto. Y los ingenieros me dejaron tirado a los 6 meses, porque cuando los viejos yo les puse a cargar cadena, o que uno tenía que irse a Punta Arena, otro que tenía que estar en Calama con el frío, todos me dijeron, no, sabes que yo no sirvo para esto. O el otro viejo que le dio vértigo, o el otro viejo que se mató de miedo con 300 toneladas de izaje en el gancho. Entonces, claramente hay una situación que es complicada. Es decir, hoy día yo también me saco el sombrero por los operadores nacionales, latinoamericanos que tenemos, porque no es un rubro fácil, es un rubro complicado, sobre todo lo de alto tonelaje. Los parques eólicos, por ejemplo, aquí tenemos varios compañeros acá de parque eólico. Los parques eólicos, no sé, tu grúa la tenés configurada al 100% y de una capacidad de carga, y los viejos están haciendo izaje al 95, al 98%, que a lo mejor es algo no sabido en el rubro. Y en el área minera ustedes nunca les van a permitir trabajar casi al 100% de la capacidad. Hay una estadística de la Cámara Chilena de Construcción sobre las personas, o en este caso trabajadores capacitados, y muestra un número bastante bajo, dice 4,6% de trabajadores en el sector privado reciben capacitación. Oye, mira, te voy a dar un solo ejemplo. La estadística es del 2019, 2020, 2021, por ahí. Mira, te voy a dar estadística mía. Yo subo en las inspecciones, señor operador, última capacitación en esta grúa. 6 años, 7 años. ¿Cómo es posible eso? Si las normas varían todos los años. Entonces, cuando tú exiges que no haya accidente, ¿cómo exigirle a ese trabajador que controle su sistema si el hombre no ha recibido una actualización de lo que está ocurriendo en la última fecha? Mira, a todos los que están presentes acá, el protocolo frente a contacto eléctrico es la principal causa de muerte en grúa, y los viejos no, o sea, los chicos, los trabajadores muchas veces no lo conocen, ni nosotros mismos los que están aquí en ocasiones, más de alguno no sabe el protocolo de cómo reaccionar frente a contacto eléctrico. Más de alguno me decía, pero yo nunca voy a trabajar, me voy a subir a la grúa, pero se te puede caer una torre de luminaria en carretera, cae sobre tu vehículo, y ahora tú tienes que abandonar tu vehículo, y el vehículo está electrificado. Y tu vehículo está electrificado. Frente a esa situación, ¿cómo abandonas el vehículo? Y ese mismo protocolo yo lo podría aplicar en una grúa móvil, en una grúa horquilla o en otro tipo de equipo. Y podría salvar vidas, siendo que yo te indico que es la principal causa de muerte a nivel mundial. Perfecto, Pablo. Maritza, levantaste la mano. ¿Tienes una pregunta? Hola, buenas noches. Mi nombre es Maritza. Sí, yo tenía en realidad no una consulta, sino que hay algunos aspectos de los que nombraba él que en realidad uno tiene que hacer igual una introspección como prevencionista. Yo trabajé, ya llevo como 20 años de experiencia, y la verdad es que desde que me titulé nunca me ha tocado trabajar en altura, hacia gran altura como lo ha hecho él. Y cuando uno se titula, bueno, lo que uno estudia en la universidad tampoco le enseña. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno comienza a trabajar en esto, uno no sabe absolutamente nada, prácticamente nada, porque no sabe cómo actuar. Y cuando ya comienza a tener la experiencia, pasa que uno se pone en el caso de querer hacerlo bien, se pone a estudiar, a tratar de buscar información, pero se encuentra con la empresa que va a hacer el trabajo y se da cuenta inmediatamente que la empresa no cumple, por ejemplo, con el operador, como dice usted, los problemas del operador que no sepa manejar cierta máquina o cierto equipo, y también que las mismas empresas quieren hacer el trabajo súper rápido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros tratamos de hacer la pega como corresponde, con todas las normativas exigentes que exige la ley, pero resulta que los trabajadores, en este caso la empresa contratista,
no cumple por sí sola su reglamento, o en este caso contra un operador certificado, ¿cierto?, que sepa las maniobras de distaje, y por otro lado la empresa que contrata tampoco le interesa saber si tiene todos los papeles, sino que le interesa trabajar. Yo creo que ese es el primer problema que existe cuando uno ve un accidente y uno dice no, vamos a hacer una investigación. Y claro, se le echa como entre comillas la culpa más al operador, pero en definitiva hay otras personas detrás que no se preocupan de eso, porque a lo mejor el operador tiene las ganas de saber de esto y nadie lo califica, nadie le enseña. Como dicen, hay ustedes, por ejemplo, hay operadores que tienen hace 6 años la última capacitación. Entonces, no sé si será tanta la culpa del operador o será que nosotros en Chile, en lo que tiene que ver con el orden jerárquico de las empresas, que no se preocupen mucho de este tema. Creo yo, no sé. No sé qué piensa usted al respecto. Súper. En el fondo, claramente acabamos de evidenciar un tema respecto a las capacitaciones. Y yo sé que Pablo, a través de su conocimiento, ha ido capacitando a las distintas empresas que han adquirido su ¿cómo se llama? Su servicio, en el fondo. Entonces, claramente, más allá de estas falencias que tienen que ver con la diferencia en la normativa o las cosas que faltan en la normativa chilena, hay hay que gestionar, ¿cierto?, un poquito más las capacitaciones. Ya nos damos cuenta de que los operadores tienen capacitaciones antiguas, por decirlo así, y por lo tanto hay una gran falencia ahí, en las capacitaciones. Ahora, ya más o menos lo hicimos una idea, ¿cierto?, para ir terminando esta conversación, última pregunta, y después van a poder los demás hacer preguntas y Pablo va a ir respondiendo. Oye, pero en todo caso lo que dice Maritza, mira, a lo mejor no se entendió bien el enfoque. Sí, ya, ok, no podemos culpar de lleno a los operadores, porque detrás del operador hay una empresa. ¿Cuánto vale una máquina? No sé, voy a tirar una máquina no sé, una grúa móvil. Hay dinero. Sí, hay mucho dinero. Entonces, 1.000 millones, 2.000 millones de pesos chilenos, $1 millón, $2 millones, grúas LR gigantes. Claramente los chicos tienen que capacitarse. Y a lo mejor, ¿cuánto? El 0,3, el 0,1 en capacitación, y las compañías a veces no lo hacen. Ahora, claro, yo fui más tajante, Maritza, y dije, ya, la estadística dice, el operador hay accidentes por temas operacionales, pero ahora viene el análisis de causa. Oye, ¿y por qué el operador no recibe una capacitación idónea? Entonces aquí hay un tema que a lo mejor pasa por los temas de empresa. Y otra cosa más, Maritza, me he dado cuenta que muchas OTEC transmiten los temas de conocimiento de acuerdo al instructor que tienen de turno. Y aquí viene otro tema. ¿Y qué pasa si el instructor no ha recibido todas las capacitaciones y entrenamientos y no tiene las competencias técnicas, o a lo mejor las tiene más o menos? Entonces, tampoco hay una fiscalización a nivel nacional de la OTEC acá en Chile. ¿Por qué? Si bien es cierto, la auditan, pero la auditoría mide el proceso de satisfacción de cliente u otras cosas, pero no hay una estructura específicamente para nuestro rubro. Es decir, ¿cómo se tiene que hacer una capacitación de ISAGE? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en una capacitación de ISAGE? Así que comparto también cosas que señala Maritza. Súper, Pablo. Última pregunta, Pablo, entonces, de acuerdo a lo que ya nos has aportado, ¿cierto? Has compartido tu conocimiento. Recomendaciones, Pablo, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué deben hacer las empresas en estos casos para, de alguna manera, disminuir los riesgos asociados? Porque en el fondo sí tenemos la capacidad de eliminar, pero generalmente se sustituye, ¿no? Se disminuye. Es lo que generalmente los asesores en prevención de riesgos buscamos hacer, disminuir el riesgo asociado para que no ocurra un accidente. Es re difícil aplicar la eliminación, tiene que ver con muchos factores, pero en esos aspectos entonces lo que siempre se busca es la disminución. Entonces, en función de lo que nos cuentas, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿Qué deberían hacer los prevencionistas de riesgo? ¿Qué deberían hacer la línea de mando?
qué deberían hacer los operadores, etc. Mira, vuelvo a repetir, aquí hay algunos colegas de parque eólico, hay unos compañeros de minería, y que siempre hablamos de esto. Si alguien a ustedes les va a inspeccionar los equipos, revisen el currículum de esa persona. Cosas, por ejemplo, que se deberían hacer. Bueno, les voy a comentar una cosa, no tengo nada en contra, de hecho las áreas de seguridad son mis mejores aliados, pero hemos detectado en faena en ocasiones expertos en prevención que están inspeccionando grúas móviles con 1 año de experiencia en el rubro. El tema es que en ocasiones esto podría generar algún problema si es que no se demuestra que la persona que está inspeccionando realmente tiene las competencias técnicas, ya sea en materiales, combustión o una serie de cosas. Les comento porque se ha visto en algunos sectores, sin tener en nada en contra con el área de seguridad, que sí nos ayuda bastante en el tema de la inspección, ¿ya? General. Ahora, ver quién está al otro lado de la inspección. Y lo otro es el tema de la capacitación. Ahora, mira, yo la otra vez había un coach que nos mencionaba ciertas cosas. El 60% de los latinos no lee. Entonces, ¿cómo revierto este tema cultural que tenemos? Es decir, ¿cómo motivo? Porque en ocasiones, mira, voy a dar un solo ejemplo, que a mí me encantan las grúas móviles. Una LR 1600, ¿cierto? Una grúa de 600 toneladas de oruga, parque eólico. El manual de operaciones tiene como 600 hojas. ¿Cómo lograr que el operador lea las 600 hojas? Ya, mira, solamente por darte ese dato. Yo igual he conocido en toda mi vida 2 personas, ¿cierto? Julio Araya y Gustavo Albornoz, que son unos viejitos de una empresa que trabajábamos antiguamente, donde siempre yo los veía leyendo, y Gamonal, el otro operador que tenía, que siempre los veía leyendo, o ¿cómo se llama? Incluso en los breaks, los chicos leían, pero no todos lo hacen. La otra situación es que si uno va a capacitar a su personal, no siempre opten por la OTEC más barata. No, o sea, es que ya digámosle que esto es tal. Oye, si está barato, vean al otro lado quién es el instructor que está haciendo esa capacitación. Vean el currículum, la experiencia que puede hacer. Y mira, y todo reviste nuevamente el tema de competencias técnicas, Pedro. Capacitación, inspección. Y lo otro es que en el área de seguridad yo siempre recomiendo que tomen porque la Maritza decía, oye, pero es que a nosotros no nos enseñaron este tema en la universidad. Por lo tanto, sugiero algo, que las unidades de prevención, ya sea por la empresa o a título propio, igual tomen algún curso de supervisión de maniobras de izaje. ¿Saben por qué, chicos? Porque en el mercado, el área de seguridad, y al Pedro yo creo que le consta, es muy bien apetecido el área de seguridad que tiene conocimiento en esta área. ¿Por qué? Porque aparte, yo sé que se carga un poco más el trabajo, pero también lo he visto bien remunerado. Porque aparte de ver todos los temas que ustedes tienen, eso rico en el tema de seguridad, los potenciales de riesgo, la variabilidad operacional, ustedes suman un valor agregado. Oye, la norma, oye, mira la eslinga, hazme B30.9, oye, los ganchos, hazme B30.10. Por lo tanto, ustedes se convierten en un subsidiario interno normativo, más la carrera que tienen ustedes para poder evitar accidentes. Y yo por lo menos lo he visto bien remunerado a los expertos, a los HSEC en esta área, que siguen por ese camino, porque se consideran, ahí se transforman en un diamante dentro de la organización, porque claramente generan mucho más valor agregado, pero estoy hablando de esta área, que es el área de izaje. Súper. Y de todas maneras, absoluta razón. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el caso de los prevencionistas, por ejemplo, tenemos que ser capaces de asesorar, ¿cierto?, a la empresa, y en terreno asesorar a la línea de mando, ¿cierto?, al supervisor o al operador, etcétera, etcétera. Tenemos que ser partícipe de, por ejemplo, del plan de izaje, ¿ya? Y luego en terreno generar las inspecciones que corresponden. Entonces, claramente, cosas importantes que mencionas tú son la capacitación, ¿cierto? O sea, tener los conocimientos técnicos y además la capacidad de que cuando desarrollemos inspecciones, estas inspecciones sean lo más completas posible. Obviamente, de todas esas variables que tú indicaste, Pablo, probablemente en un checklist no las vamos a tener todas. Es bastante complejo, por lo tanto, pero sí, al menos tener, usando los conocimientos técnicos, la capacidad de que esa checklist, esa inspección sea lo más completa posible, ¿cierto? Entonces, súper. Ahora,
Chicos, vamos, los que quieran hacer preguntas, por favor, le toquen el link de la manito y yo voy a empezar a dar la palabra, ¿ya? Juan Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Oye, Dame un cachito, Juan Marcelo, yo quiero aprovechar esta instancia. Pablo, te presento a Juan Marcelo. Juan Marcelo anteriormente nos facilitó un webinar sobre responsabilidad civil y penal, ¿ya? Así que te lo presento, espero que después a lo mejor se comunique por interno. Juan Marcelo, un buen maestro, aparte de ser uno de los 5 facilitadores exclusivos del CENSE. Dentro de los 10. ¿Ya? Así que, bien. Pablo, ahí Juan Marcelo. Juan Marcelo, dale. Gracias. Mira, buenas tardes a todos. Creo que lo que estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Creo que lo que está diciendo Pablo no es menor. A mí normalmente cuando me toca, y perdón por ser autorreferente, pero normalmente cuando me toca ir a terreno, y me toca precisamente ir a grandes empresas o la minería, lo que me encuentro es que prevención de riesgo está tan cerrado a escuchar opiniones de la gente de afuera, porque eventualmente, según ellos, y aquí viene un detalle, según ellos, no compatibilizan lo que es minería con lo que eventualmente alguien les puede decir de afuera. Y aquí nacen varias cosas importantes. Entre ellas, por ejemplo, lo hemos hecho así 20 años y jamás nos ha pasado nada. Y ahí tenemos el accidente de la grúa con Echeverría Izquierdo, que es una de las constructoras más grandes que existe en Chile, y que tiene profesionales y procesos que eventualmente jamás se traspasan. Sin embargo, la grúa se volteó y se cayó y dejó la escoba. Acaba de morir un trabajador no me recuerdo si fue hace un mes, un poco más de un mes atrás, 2 meses, un trabajador atropellado en Codelco Andina. Yo estuve la semana pasada en Codelco Andina, tuve la posibilidad de hablar con el gerente de prevención de riesgo de Comhc y decía cómo le enseñamos o cómo le mostramos a prevención de riesgo que lo que está escrito, si bien es cierto, está escrito en piedra para nosotros, pero también tiene que demostrar algo más. Y que es el hecho de compatibilizar lo que dice el mandante versus lo que tiene la empresa. ¿Qué pasa? Hay un detalle que no es menor y que yo creo que, bueno, en el webinar que hicimos ya lo mencioné y se lo voy a volver a mencionar y he estado todos estos días transmitiendo con lo mismo. Cuando ocurren los accidentes fatales o graves, podemos eventualmente aplicar el artículo 490 del Código Procesal Penal, el que por imprudencia temeraria ejecuta un hecho que sea mediar malicia o no, constituye un crimen o un simple delito contra las personas y será penado con reclusión en su grado mínimo a medio, 61 días hasta año de cárcel. Las responsabilidades civiles y penales no se delegan. El supervisor es el representante de la empresa en terreno, por lo tanto es el que tiene no solamente la responsabilidad civil, sino que además también penal por sobre los trabajadores. Pero ¿qué monos pinta, y perdón por decirlo así, pero qué monos pinta prevención de riesgo? Bueno, los asesores en prevención de riesgo son responsables directos. Les recuerdo que en la nueva ley de tanto trabajo en altura, trabajo en andamios, como de responsabilidades, una de las cosas en las que me preocupé de que apareciera en la ley es las penas de cárcel efectiva para los responsables directos e indirectos. Directos, persona que con dolo, intención positiva de causar daño, o con culpa, por negligencia al actuar, comete un error que va a mediar malicia o no. Por ejemplo, que el trabajador pase a llevar a otro colega, lo bote, se caiga y se muera. Por ejemplo, puede ser negligencia. Sin embargo, si la investigación arroja que fue intencional, automáticamente deja de ser un cuasi delito de homicidio por acción del trabajo y pasa a ser homicidio, calificado o no. Y eso lo tendrá que ver la fiscalía. Y la investigación, obviamente. Ahora hay un detalle. El detalle es que lo que nosotros estamos pidiendo y que se aprobó precisamente ya en esta quinta moción en la Cámara de Diputados, es que la pena de cárcel para prevención de riesgos sea efectiva, no de 61 días, sino que parten 3 años. Y las multas parten de 500 UTM a las 3.000 UTM. Prevención de riesgo. Supervisores
parte en 61 días a 3 años de pena remitida. Gerentes, administradores, dueños de empresas, tanto responsabilidades civiles y penales, parten los 3 años. O sea, el cambio a la nueva ley va a ser efectivo y eso ya está aprobado. Solamente se está esperando, bueno, ahora con toda la vorágine política que hay actualmente, yo lo veo difícil que salga este año. Incluso yo creo que para el próximo va a ser complejo. Pero ojo, no se asombren cuando, si por ese motivo alguien los acusa de provocar o interferir en un accidente. ¿Por qué les digo interferir? Porque precisamente fui llamado a Codelco para hacer una investigación de un hecho que es bastante común. El comité paritario dijo que había sido un error inexcusable del trabajador, pero la investigación arrojó de inmediato, yo solamente miré y me di cuenta de inmediato que no había sido un problema inexcusable o un error inexcusable del trabajador, sino que el procedimiento está mal redactado. El procedimiento no se ajusta a derecho. Ya, No se ajusta a derecho. Juan Marcelo. Eso. Súper. Pablo, la intervención de Juan Marcelo a mí me hace mucho... o sea, yo lo encuentro bastante razón porque existe, ¿cierto?, esa relación en los errores operacionales que tú mencionabas, en el fondo, y que tienen derecha relación con la responsabilidad. Y también, si tú te fijas en base a lo que nos cuenta Juan Marcelo, que lo que planteas tú como recomendación es absolutamente necesario. O sea, la línea de mando tiene que estar capacitada, ¿ya? El supervisor tiene que tener conocimiento y el HSEC ahora, como lo indicó Juan Marcelo, con mucha más razón. Oye, Pedro, mira lo que dijo el Juan Marcelo Tovar. Él habla de los procedimientos que estaban mal redactados. Imagínate que nosotros a veces llegábamos, Juan Marcelo, ahora y pedimos los manuales de operaciones de una grúa en específico que la norma dice que tiene que estar disponible en sitio y en el lenguaje del operador, y están en inglés, o están en alemán, o están en chino. Y ahí tú, mira, en caso de accidente tenés que empezar a demostrar si el operador realmente sabe chino mandarín. Entonces, mira, es increíble lo que sucede y que a lo mejor, y más encima, cuando los traducen, tampoco se encargan de transmitir esas competencias técnicas a los operadores. Entonces, tenemos capital tirado en traducciones y más encima nadie se tomó el tiempo de poder transmitir esos manuales o esas competencias o esos temas técnicos, procedimientos, como decía Juan Marcelo, al operador. Súper, súper. ¿Qué más tiene preguntas? ¿César? César tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Tanzana, ingeniero en prevención de riesgo y con una bastante experiencia en el ámbito marítimo también, más de 30 años trabajé en el ámbito marítimo, donde presencié muchas maniobras de izaje en condiciones muy extremas, tanto en el sur, en Punta Arenas, en Puerto Montt y acá en Valparaíso, ¿ya? Pero mi experiencia en el antiguo trabajo que yo tenía yo creo que en la exigencia previa que tiene que tener una empresa para yo asegurarme que ella está cumpliendo con todo lo que ustedes me están diciendo, que en este caso son las normas chilenas, o sea extranjero o no, son en las bases de licitación que no están especificadas estas exigencias. Porque si yo soy prevencionista y yo voy y me interiorizo cuál fuera la base de licitación que se contrató esta empresa, se me exige una grúa con estas condiciones, un operador calificado o 2 operadores calificados porque va a trabajar en 2 turnos. Eso tiene que estar especificado previamente y con las acreditaciones correspondientes, las licencias correspondientes. Entonces, también para llegar a una licencia, ¿por qué no a los operadores, así como se le exige, por ejemplo, a los pilotos de avión, efectuar 5.000 horas de vuelo en tal modelo y recién empieza a calificar esa persona en ese tipo de avión? Por ejemplo, si va a cambiar de avión o se va a modernizar. Es lo mismo, yo creo que podría replicarse en el tema de las grúas, porque la modernidad empieza, antiguamente la grúa era muy rústica, pero llegaron las grúas nuevas con sensores, hecha la norma, hecha la maldad. O sea, el chileno, ¿qué es lo que hace? Bypassea los sistemas de seguridad, los sistemas audibles, porque se les traba, las delimitaciones, las corren, y dicen, no, porque no, démosle 5% más.
Entonces, ahí está el tema. Entonces, yo me aseguro cuando yo hago una base de licitación, y esa es la recomendación que yo le daría, por ejemplo, a mi empresa que está contratando un servicio de grúas, que la especifique específicamente cumpliendo todas estas normas. O sea, a mi parecer va de la base desde que yo contrato a la empresa, porque al final todas las empresas de grúas, la gran mayoría son contratistas. Entonces, si hay una exigencia por parte de las empresas, porque también hay un riesgo tanto material como personal que pueda perderse, en este caso, perder un contrato, por ejemplo, una empresa por, no sé, pues tenía que instalar, en este caso, los parques eólicos, en tanto tiempo instalar tantas torres, y no cumplió porque la grúa a mitad de camino no tenía la mantención hecha y tuvieron que pararla por hacerle mantención que le correspondía de acuerdo al año. Entonces, esas programaciones deben de estar especificadas, yo creo, en las bases de licitación de un contrato. O sea, esa es mi apreciación. Súper, César. ¿Qué opinas tú de las licitaciones, Pablo? Mira, lo que pasa que dice César tiene toda la razón. De hecho, hay compañías que ya tienen establecido su protocolo o más, no quiero decir las carpetas de arranque, pero cada uno de los puntos que van a solicitar. Pero ahí pasamos con otro problema más. Mira, igual buen punto lo que toca César. Uno, tú tienes la empresa, tenés los certificados, pero aquí no recuerdo las plataformas que reciben esa información, pero cuando se recibe esa información y tú estás postulando para poder ingresar a una faena, imagínate que tú cumpliste y te ponen prueba de carga y te ponen un OK, certificación del operador, OK, y empezáis a tener puros vistos buenos y al final, raya para la suma, OK, ingresáis a la faena. Pero chicos, mira, no voy a decir el nombre de la empresa, hace poquito hubo un accidente de una grúa de alto tonelaje en un complejo minero. Y cuando se realizaron los estudios para poder determinar, el equipo sí estaba certificado. Pero cuando tú vas a ver el checklist de certificación, en vez de ser de un tipo de grúa, el checklist era de otro tipo de grúa. Por lo tanto, aquí viene otro tema. Oye, y las plataformas que están en Follow o en la plataforma de recepción de documentación, ¿qué competencias técnicas tienen para poder leer que lo que está ahí cumple o no cumple? Entonces, mira, está bien lo que dice César, más encima César habla de adulteración de sensores. He estado en ocasiones cuando hemos llegado a unas grúas, sector grúa torre, por ejemplo, y los chicos bypasean o con un alambre doblan los sensores de carga máxima de la grúa o de momento máximo, porque son dos tipos de sensores que tiene la grúa torre, para aumentar los cubilotes de hormigón. Y tú decís, pero ¿y cómo hacen ese tema? Yo, por ejemplo, chico, a veces me toca inspeccionar grúas y veo tantas cosas por ahí. Hay empresas buenas de grúas torres, pero yo no estaciono mi auto al lado de una grúa torre. En los edificios donde yo voy, veo una grúa torre, me estaciono lejos, porque cada vez que me toca evaluar, me encuentro con sorpresas en ese tipo de grúa o en los otros tipos de grúas también. Así que lo que dice César es bien acotado y corresponde. Ahí tenemos otro vacío más. Súper, súper, Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aportar con algo? Levante la manito. Ya, perfecto. Pablo, pasemos lo último entonces. Quiero que tú puedas dar a conocer un servicio que tú tienes, ¿ya? Voy a poner la imagen para que... no vaya a salir otra cosa. No sé, ojalá. Bueno, nos pusimos a conversar y nadie compartió, así que vamos a intentarlo de nuevo. Por si acaso, Teams tiene, no, mira, yo no ocupo mucho Meet, pero en Teams en ocasiones tengo más barreras para este tema, por si acaso. Mira, la otra vez estuvimos con Teams y también 50 participantes, nada, quizá alguien por ahí se nos camufló y quiso hacer daño a esto, pero no importa, yo positivo voy a seguir haciendo. Entonces, Pablo, por favor, yo sé que tú tienes... Sí, nosotros vamos a realizar, o sea, en realidad siempre estamos, mira, hace rato que no realizamos cursos abiertos, ¿cómo se llama? Afortunadamente hemos estado con harto trabajo,
Pero del área comercial nuestro nos pidieron abrir ahora para junio un curso abierto donde vamos a estar hablando de temas de supervisión de grúa. Si bien es cierto, este directamente no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer un instructor del CICB, Certified Inspector Crane Bureau, que es Omar, que trabaja con nosotros. Él es un instructor extranjero, pero este curso va a ser online. Ahora, una de las particularidades, aparte de que veamos temas de planificación, administración, control, temas de elementos de izaje o análisis de accidentes, es que yo creo que uno de los plus que tenemos nosotros como organismo de capacitación es que, bueno, y a ti también te consta vos, Pedro, que cada vez que nos llaman, nosotros somos abiertos a entregar información. Ahora, no vamos a estar cobrando, aquí en Chile, para los colegas de extranjero, la asesoría a veces se establece en UF, pero a veces nos llaman por temas de consulta y nosotros somos bien abiertos para apoyar y apoyamos con esas consultas. Y esa situación nos sigue abriendo puertas porque nos recomiendan en otros sectores. Ahora, no es que te estén llamando a cada rato, pero generalmente los chicos, oye, lo cual es la norma. Y nosotros los invitamos a nuestro grupo de Telegram, que ahí está lleno de normas. Y de hecho, el que se acopla al último puede acceder a las primeras normas que se publicaron o insertaron hace meses atrás. Por lo tanto, hay un tema de respaldo atrás, de seguir apoyando las dudas de los profesionales. De hecho, acá ahora en esta reunión hay varios alumnos que en ocasiones igual me llaman a veces por temas de consultas técnicas. Este tema se va a hacer en 4 días, ¿cierto? De 3 horas diarias, y lo va a estar realizando Omar, y yo a lo mejor también voy a estar participando en alguno de los capítulos. ¿Esto tiene fecha definida? ¿Tiene fecha definida? Sí, mira, va a ser en junio, pero están cumpliendo la cuota mínima, que creo que están pidiendo mínimo 10 alumnos. Y hay varios inscritos, y bueno, ahí creo que salen los números de contacto. Sí, yo voy Gustavo a... Aguilar, nuestro Product Manager, que está a cargo del evento ya para junio. Súper. Yo voy a... bueno, chicos, yo voy a compartir... la comunidad que yo tengo de profesionales de prevención, porque acá no solo hay prevencionistas, sino que también hay constructores y, bueno, los invitados de Pablo, ¿ya? Voy a transmitir esta información para que puedan acceder al curso, así que quedan todos invitados. Es un curso bastante interesante que tiene que ver con las recomendaciones principales y con la intervención de Juan Pablo, que se viene un tema de responsabilidad, de Juan Marcelo, perdón, se viene un tema con responsabilidad civil y penal. Entonces, es un curso muy interesante que va enfocado a la supervisión, ¿ya? Bien, chicos, César, ¿estás ahí? ¿César? Sí, correcto, ahí estamos. Perfecto. Me gustaría, por favor, que pudieran habilitar las cámaras para que nos veamos, dejar un recuerdo de este primer café profesional con Pablo, para sacar una fotografía. Así que no se preocupen por la facha. Lo importante es que nos riamos, ¿cierto? Nos riamos nomás. Los detalles no los alcanzamos a ver. Hola, Marisol. Así que, por favor, todos coloquen su camarita, la activen, por favor. César, que puedes sacar un pantallazo tú. Yo también voy a intentarlo desde acá. Sí. ¿Qué más falta? Jimmy Valencia, activa tu camarita. Karen Aguilar, Claudio, por favor. Carlos Sobarzo. Elmer, por favor, tu cámara. Hoy la Maritza tiene la mano levantada hace rato. Marisa, ya pues, a ver, Marisa, te cedo la palabra mientras los ya, ahora sí, de nuevo. Activan sí, la camarita. Es que quedó algo en el tintero. Algo que se dijo delante. ¿Qué pasa si una grúa queda en un cable eléctrico, ¿cierto? En un área de electricidad. ¿Cómo se baja el operador? Yo hace muchos años escuché a un prevencionista mexicano dar un ejemplo en un video, cómo se debía hacer. Pero quería preguntarle al joven acá que estaba dando el curso, o sea, dando esta interesante conversación ahora, si sabía al respecto cómo se hacía para saber si es realmente como yo lo tengo entendido. Mira, vamos a hacer una cosa. Hay en internet, ¿cómo se llama? Hay un video que se llama de los cazadores de mito, que está en YouTube. Pero en términos generales, así como para decirte rápidamente,
Si la grúa bajó pluma, tú tenés que revertir el movimiento. Si no lo puedes revertir, tenés que quedarte en la cabina. Pero si la grúa comienza a incendiarse, tenés que abandonar la cabina, porque si no te vaya a quemar. Cuando tú vayas a bajar de la grúa, tú no puedes bajar bajo los 3 puntos de apoyo. Sino, porque si tú bajas bajo los 3 puntos de apoyo, como somos líquido, somos célula, nos vamos a electrocutar. En algunos cursos nos salta el eléctrico que me dice, no, pero yo tengo mis zapatos Caterpillar dieléctrico y yo bajo con los 3 puntos de apoyo. Inténtelo. Si tenemos 60.000 voltios, yo no voy a probar mis zapatos Caterpillar de 200 lucas a ver si son dieléctricos. No lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es saltar con los pies juntos. Cuando caiga a tierra, tengo 2 posibilidades. Por eso es importante, mira, si yo te comparto el video de Cazadores de Mito, Pedro, lo podemos compartir en el grupo de WhatsApp que tienes tú. Súper. Cuando caemos en el piso, si yo corro, la diferencia potencial va a ser tan alta que me voy a electrocutar. Si yo salto a pasitos cortos, como conejito, ok, la diferencia potencial va a ser mínima. Pero si me tropiezo y caigo al piso, me voy a electrocutar. Por lo tanto, estos salen Cazadores de Mito, ahí lo demostraron, se ponen unos chalecos con sensores, hay unos viejos allá con unos monitores de voltaje, amperaje, y están monitoreando todo el evento. Y ellos detectaron que a pesar de que la norma dice que tú tenés que alejarte con saltitos cortos, arrastrar los pies es la mejor forma de alejarse del sitio de contacto eléctrico. ¿Por qué? Porque el voltaje o la amplitud se mantiene constante. Y esto, ¿por qué te pido que veas Cazadores de Mito? Que lo vamos a subir al canal de WhatsApp, porque esto mismo podría ser aplicado en caso de una torre de luminaria, por ejemplo, cayera en un vehículo y estás tú con tu familia, tus papás, tu hijo, y cómo abandono el vehículo. Entonces ahí muestran toda esa secuencia. Y por último, para terminar, Maritza, ahí viene la pregunta, oye, ¿hasta cuántos metros a la redonda me alejo? Hay normativas que hablan de 50 metros a la redonda, 60 metros a la redonda. Pero el solo hecho de hoy día transmitirlo, esto podría hoy día, el día de mañana, a lo mejor con el video que vamos a subir con Pedro, podría significar un punto a favor, o sea, un granito de arena para poder evitar un accidente fatal en esta situación que es el contacto eléctrico. Eso es el tema de Maritza. Disculpa, ¿sabes? Yo sabía que había que bajar con los 2 pies a través de un salto, pero cuando uno avanza, uno no puede separar un pie del otro. O sea, siempre ambos pies tienen que estarse tocando para ir avanzando, arrastrándose. Eso es lo que tengo entendido yo. Maritza, vea lo que dije yo en YouTube y ahí se va a dar cuenta, porque lo que hicieron es en el piso, pusieron un piso simulado como un estudio, y al hombre lo ponen con un chaleco lleno de sensores, y ahí muestran lo que tú estás indicando. Y en ese proceder muestran cómo se va, o sea, cómo está el osciloscopio, no sé, a dónde están mostrando los voltajes y los amperajes. Y en base a esa situación es lo mismo que yo te indico. En base a una situación preparada en un estudio, a donde están evaluando cómo se podría variar el voltaje frente a contacto. Bueno, yo quiero agregar un detalle nomás respecto al tema de electricidad. Yo entiendo, bajo mi conocimiento, es que depende de la carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica es el campo que se genera, ¿ya? Es súper importante. Ahora, lo de los 3 puntos de apoyo, eso viene desde los bomberos. Son los bomberos los que inventaron esa cuestión, ¿ya? Pero siempre, curiosamente, el ejemplo de Pablo es que el operador se preocupa del calzado. Pero ¿qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con los guantes? ¿Ya? Entonces, cuando una persona actúa rápidamente, generalmente nos olvidamos de un montón de aspectos, ¿ya? Entonces, por eso que quizás esos 3 puntos de apoyo no funcionan, porque no solo estamos generando contacto a través de nuestros pies cuando pisamos, ¿cierto? Sino que también nuestras manos cuando nos agarramos de algo, cuando queremos movernos, tratamos de apoyarnos en partes de esta zona de trabajo, ¿ya? Entonces ahí existen algunos errores también claramente que van a hacer que igual terminen electrocutando. Ahora, cuando pasa el tema de incendio, ahí hay otro tema que más en un futuro, en una próxima Café Profesional, vamos a hablar del tema de los extintores, ¿ya?
Por ahí hay un video en donde existe una grúa pluma incendiándose y los viejitos apagando con PQS. Entonces va a depender de la clase, del tipo de fuego, ¿cierto? Pero bueno, para terminar, chicos, yo estoy muy agradecido por la participación. Fuimos 50, 55, casi en un pic. Estaba nervioso en mi primer café profesional. Tuvimos algunos percances, pero los tomo con humor. Y quiero dejarlos invitados, ¿cierto?, a un nuevo café profesional, el que viene. Vamos a hablar de las matrices de riesgos, ¿ya? Un experto que se interioriza mucho en eso, sabe harto, así que quiere compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia respecto a matriz de riesgos, ¿ya? Identificación de peligro y evaluación de riesgo. Súper. Respecto al tema de la comunidad, yo les cuento un poquito para terminar. Yo vengo del año 2019 por un motivo personal, reflexión personal. Se me ocurrió profundamente que yo tenía que ayudar en algo, ¿ya? Con Lucas no puedo ayudar con plata a las personas, así que busqué una manera de poder cumplir con esto y se me ocurrió ayudar a mis colegas. En una primera instancia empecé a generar una comunidad de profesionales de prevención de riesgos, que ya llevamos 3 años comunicándonos en la comunidad. Para mí es la comunidad perfecta porque nosotros no tenemos esos típicos problemas que existen en otros grupos WhatsApp, sin desmerecerlos a ellos, pero nosotros hablamos siempre profesionalmente, ¿ya? Y en el tiempo, para difundir la prevención de riesgo, yo fui incluyendo a constructores. Hoy en día se nos han unido una cantidad enorme de constructores que también nos abre puertas a distintas opciones, ¿cierto? En términos de difundir conocimientos y en términos de difundir servicios como lo acaba de ser Pablo, ¿ya? La idea es que nosotros podamos poder evitar estos accidentes a futuro, accidentes de grúa pluma, como vimos hoy, ¿ya? Así que para los que quieran unirse a mi comunidad, les dejé mi número ahí en el mensaje, aprovechen de anotarlo, ¿ya? Más 569 6811-3538. Está en los mensajes del café profesional. Ya, me hablan nomás. Yo obviamente tengo un sistema en donde yo voy registrando a los profesionales, ¿ya? Y los voy incorporando y van a ver ustedes mismos de qué se trata, qué es lo que hacemos. Compartimos bastante, ¿ya? Es bastante bueno en la comunidad. Así que, Paulo, un gustazo, te agradezco tu experiencia, lo que nos compartiste. Yo sé que fue bastante interesante para todos los que estuvimos aquí porque era una mirada más experiencial, ¿ya? Así que agradecido Pablo, y agradecido, chicos, de los presentes, los que participaron, los que se unieron a este primer café profesional. Les mando un abrazo. Gracias por la participación. Y nada, pues, espero poder verlo. Marixa Acuña, ahí veo la imagen. Marixa Acuña también viene con un café profesional. Vamos a hablar de los procedimientos. Ojo ahí, ya que Pablo ahí con César, o sea, con Juan Marcelo, le dieron ahí a algo bastante importante, que son los procedimientos. Ya, chicos, la foto, César, la fotito, César. Activen su cámara, por favor. Todos los demás, Juan Marcelo, por favor, Elmer, Karen, Jonathan, Vasco, Carlos Lobo, Cristóbal, activen su camarita, por favor, para que saquemos la fotito. ¿Ya? ¿Quién más falta que se saque la foto? Active la cámara. César, no te veo, tú eres fundamental también. Oh. Fundamental. Cobro por foto, ¿eh? Jimmy Valencia, Gabriela Pizarro, por favor, tus camaritas.
Ya, una sonrisa, voy a sacar un pantallazo, ¿ya? Pablo, estás muy serio, pues, Pablo. Ahí. Vamos. Súper. Ya, estimados, un gustazo. Me despido. Esto fue Café Profesional. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Gracias Gracias. por la participación. Gracias, Cristina, Francisco, Claudio, gracias. Súper. Vasco, gracias. Marixa, gracias. Gloria, un gustazo. Gracias. Que estén bien.